Ya ya hemos repasado más o menos la faceta pedagógica ligada al arte como parte de la producción de Roberto, de su forma de hacer, de su forma de moverse. Y estamos muy felices porque además tenemos presentes en la sala a docentes de universidades, de la Universidad Evangélica Boliviana, de la UPSA, de profesores de arte, que estoy viendo también. El señor Marcelo Araúz está acá con nosotros, que ha sido muy importante en este proyecto. Cecilia Vallá, por supuesto, aquí la curadora. Vamos a continuar ahora con Marta Paz. Por favor, vamos a pasar a la disertación que ella ha preparado, ya entrando en el campo de la fotografía. Sí, ya te doy espacio. Marta Paz es coordinadora del Diplomado de Fotografía de la Universidad Evangélica Boliviana. Ella ha trabajado de cerca con Roberto gracias a este diplomado también. Y conversando con ella hemos visto que había un material interesante que podía compartirnos con nosotros y que tiene algunos rasgos de inéditos. Así que te paso la palabra para irte presentando, Marta, mientras te lo pongo a la presentación. Muy buenas tardes, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar acá para recordar un poco a Roberto Valcárcel. Gracias por su presencia, gracias a los organizadores. Quería felicitarlos también, tanto a Jorge como a Cecilia Vallá, por esta exposición homenaje que se ha montado y que se llama 100 motivos para recordarte. Está hermosa. Bueno, he titulado esta charla como Roberto Valcárcel y las fotos no fotos, las fotos fotosas y las fotos fotudas, porque él utilizaba esos términos en el diplomado de fotografía. Entonces, él, como decía Jorge, trabajó con nosotros desde hace 13 años formando a fotógrafos. Todos los años dictamos el diplomado. Y bueno, ha sido muy lindo porque los 13 años hemos estado coordinando y efectivamente yo también todas las clases de Roberto no me las he perdido, ¿no? Todos los sábados estaba yo ahí firme y estaba contabilizando las horas y contabilizando las clases y fueron como 70, ¿no? Que yo estuve ahí también firme, creo que la más beneficiada fui yo en su momento. El año 2018 le dimos un homenaje, le dimos el premio Lux del Diplomado de Fotografía, pero un año antes estuvimos conversando con él bastante porque dijimos necesitamos hacerle una entrevista para entender un poco cómo usted concibe la fotografía. Así que tuvimos varios encuentros con él y este fue el último encuentro que fue, bueno, público y al mismo tiempo se grabó. La entrevista es una entrevista de 1 hora y 15 minutos que está en YouTube, que la pueden ver, incluso está aquí en la muestra. Entonces, él en esa entrevista con nosotros conversó muchísimo sobre qué es lo que concebía él por fotografía. Hicimos también 3 videos adicionales. Bueno, ahí hay uno de ellos, que es el video mostrando su casa-taller, ¿no? Su casa, que era taller, que era aula. Y en esas conversaciones que sostuvimos, una de las conclusiones, ¿no? O una de los pensamientos que podemos sacar de Roberto es que Roberto utilizó las fotos para apoyar a su propio proceso creativo, ¿no? Y para esto hay que entrar un poco en contexto. Obviamente ya lo han dado quienes me han precedido en la palabra. Roberto se formó en Alemania, ¿verdad? Estudió arquitectura, estudió arte. Y lo interesante de Roberto, él fue pasante en toda la facultad de escultura. Entonces, él sacaba fotos todos los días de esculturas. Él decía, sacaba más de 1000 fotos por día en época en que la fotografía no era digital. Entonces, para él, la fotografía se convirtió en algo funcional y en algo utilitario, ¿no? Por eso su concepción de la fotografía. Y él dice,
Yo no siento idolatría por mi cámara, no me obsesiona si es Nikon, si es Canon. El aparataje fotográfico, que para otros es un fetiche, para mí es como un lápiz, como un pincel, es simplemente la continuación de mis ojos y de mis manos. Eso era la fotografía para él, ¿no? Entonces, en su proceso creativo, él dice, le saco foto a un boceto de retrato que quiero pintar. Lo photoshopeo con colores, con fondos, con bordes. Aplico eso en el lienzo. Lo vuelvo a fotografiar, lo vuelvo a photoshopear y pinto nuevamente el lienzo. Entonces, eso me parece muy importante en la obra fotográfica de Valcárcel, la fotografía como muy funcional para su proceso creativo de crear obras. 2, que él utilizaba las fotos para intervenirlas, ¿no? Tarjándolas, tiqueándolas, recortándolas, pegándole elementos. Era irreverente con la foto, ¿no? Nosotros como que la foto la cuidamos, pero él la intervenía la foto. Esa sería otra característica de la obra fotográfica de Valcárcel. Por eso, en el año 2018, bueno, tuve la posibilidad de escribir un pequeño texto de él y en esa ocasión lo titulé ese trabajo como Foto no sacra de Roberto Valcárcel, porque, claro, para él la foto no era sagrada y la cámara fotográfica tampoco. Número 3, ¿no? Y ese es un cuarto video que se hizo en esa oportunidad que les digo, tipo 2017, 2008, 2018. Veíamos de que su foto no es una foto necesariamente para terminar en papel, ¿no? Su fotografía es una foto para terminar a veces en calamina, a veces en madera, a veces en lienzo, a veces en serigrafía y como ya decíamos, intervenida por pincel, intervenida por lápiz, por dibujo, en fin. 4, sí tenía fotografías, ¿no? En esa ocasión dijimos, eso pudiera llamarse fotografía, es decir, cuando él realmente ya llegaba con la fotografía al papel. Acá hay algunas obras, este es un retrato, bueno, él nos facilitó muchísimas fotos en esa época, pero armando esta diapositiva en este tiempo, en estos días, el archivo de esta foto dice, retrato sobrino Punky. Entonces, imagino que será de su sobrino, no sé si estará por acá su sobrino o creo que su hermana tal vez, pero bueno, no me había dado cuenta yo en esa época, pero en estos días me di cuenta. O esta serie de robots, ¿no? O esta colección que a mí me encanta, que es una colección de casitas con rostro, ¿verdad? O esta foto en particular que a mí me gusta mucho, que se llama Detalle Floral, ¿no? Este tipo de fotografías que dicen mucho respecto a tal vez la soledad, tal vez la muerte, en fin. Estas fotografías de cajoncitos, ¿verdad? Que él las hizo siempre recordando a su abuelita, ¿no? Él siempre nombraba a su abuelita y el mueble famoso de su abuelita lleno de cajoncitos. O estas fotografías de supuestos ovnis, ¿no? Esta se llama el altiplano Nevau, así como Canva. Él estaba explorando y creo que ya tenía muchísima experiencia en esto de romper con el formato tradicional de la foto rectangular, ¿no? Y trabajó muchas fotos flacas. Él las llamaba como fotos flacas, en las que entra lo mínimo necesario, pero como lo necesario, lo justo y necesario para poder entender lo que hay detrás y poder apreciarlo en todo caso, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos damos cuenta de lo que hay y entre eso está el timbre para llamar a Dios, ¿verdad? O esta fotografía que la tenía en su fototaller hasta la última vez que lo visité. Entonces eso de la foto no sacra quiere decir de que Roberto la hacía para provocar, ¿no? La hacía para generar emociones, la hacía para cuestionar. Y él decía, quiero cuestionar a esta sociedad zombie, ¿no? Quiero despertarla, molestarla. No es que yo quiera proponerle la alternativa, quiero que cada uno piense en su alternativa. Quiero ayudar a relativizar la realidad porque no creo en las categorías fijas. Lo que le entusiasmaba era las funciones expresiva y poética de la fotografía, ¿no? Ustedes saben, en la fotografía hay la función descriptiva, la función informativa que tiene que ver con la función descriptiva, la función apelativa que tiene que ver con lo publicitario, pero
a él le interesaban estas funciones, la función expresiva y la función poética de la fotografía. En otras palabras, lo que le interesaba era la fotografía artística. Acá, esta es una foto que puse de bueno, este año, como el diplomado se hizo, todavía está, no hemos terminado, se hizo de manera virtual, hablamos con él, bueno, y hablamos de hacer otra entrevista, otro video importante con él. Y en esa oportunidad él nos dijo, Marta, me gustaría hablar muchísimo sobre las fotos, no fotos, fotos fotosas, fotos fotudas. Y este es un video que tenemos, que todavía no lo hemos editado, pero si se fijan, está el fondo, es el cuadro que hay debajo, y que es la manzana de Adán, que él la hizo para una inauguración de la Manzana 1. Allá está John Villarruel, es el estudiante de la carrera de comunicación. Él está haciendo un trabajo, su tesis está haciendo con unos videos a fotógrafos, una segunda ronda de videos a fotógrafos, entre ellos a Roberto Valcárcel. Número 5, entonces, fotos, no fotos, ¿no? La fotografía artística es una foto, no foto. Esa es la posición de Valcárcel. Y acá él en esa entrevista nos decía, importantísimo entender que las cosas significan gracias al lenguaje, ¿no? El lenguaje es una herramienta fundamental para no solo denominar el mundo, sino para entenderlo, ¿no? Y él decía, por ejemplo, la piedra me provoca estímulos electromagnéticos que me entran por el ojo, pero que no significan nada. Y sin embargo, al captar esos estímulos, yo en mi cerebro recurro a la memoria, a la cultura, a mi carácter, a mis miedos, a mi subconsciente y a un montón de cosas y proyecto significado a la piedra. Entonces, el significado de las cosas no está en las cosas y nunca lo va a estar, porque las cosas no son capaces activamente de significar nada, sino que el significado de las cosas está en la reacción del sujeto, del humano frente al estímulo sensorial que te da la cosa, pero ese estímulo sensorial no significa nada. Ese estímulo sensorial simplemente es una estimulación. El significado se adquiere a partir de que yo estoy preparado, predispuesto, influido, aprendido, construido socialmente para que yo pueda decir, a este estímulo yo tengo que reaccionar así. Mi cerebro es el que significa las cosas, ¿no? Entonces, eso trae un primer problema que Valcárcel identificaba, y es que nosotros en general nos manejamos con categorías fijas, ¿no? A veces somos bien cuadrados en nuestra forma de pensar porque de repente nos crían así, nos educan así. Entonces él decía, cuando se hace la pregunta, ¿qué condiciones tiene que cumplir una foto para que se llame foto? Para que la entendamos, comprendamos y percibamos como foto. Y él decía, lastimosamente, para que una foto se llame foto, o para que un objeto que esté postulando a ser foto logre serlo, tiene que cumplir ciertos requisitos formales y tradicionales. Tiene que ser rectangular, tener colores, ser nítida y representar algo. Y él decía, sonamos, porque eso está mal. Eso no es foto para mí, ¿no? Entonces, y eso él lo lamentaba porque decía, claro, hay un músico que innova, pero si la gente con esa mentalidad cuadrada escucha una música, la gente va a decir, no, eso no es música. O si hay un fotógrafo que innova, alguien va a decir, o la mayoría de la gente va a decir, no, eso no es fotografía, por eso, esa mentalidad cuadrada que tenemos. Entonces él decía que el lenguaje no es una cosa muerta ni estática, ¿no? Sino que es una cosa orgánica y dinámica, que las palabras cambian permanentemente de significado. Las palabras se van desemantizando y semantizando y con el tiempo van significando otras cosas, simplemente porque así es la realidad. La realidad es que todo cambia. Y él decía, vos no puedes juzgar si esto es foto o no es foto. Lo que tendrías que decir es en qué situación estamos, en qué condición estamos y qué requisitos hoy cumple un postulante a llamarse foto. Porque, por supuesto, no son los mismos requisitos hoy que los que cumplía la primera foto del señor Niepce en 1826 o 1827. Por supuesto que no.
tampoco lo son con respecto a la fotografía de la modernidad y tampoco son los mismos que los requisitos de la fotografía hace 3 años. Y número 6, entonces el otro concepto, fotos fotosas y fotos fotudas. Entonces él hablaba de fotudez y él incluso una de sus últimas charlas en el BCB, creo que en La Paz en el 2019, él habló de la afichetudez, ¿no ve? Entonces, bueno, la fotudez. Y eso es lo interesante de Valcárcel, y él estaba muy consciente que él debía atacar al lenguaje, ¿no? Porque realmente la Real Academia Española obviamente nos dice, así son las cosas, y él decía, soy yo el que tengo que empezar atacando el lenguaje, y él lo atacaba así, con estas expresiones, fotudez, fotoso, fotudo, foto no foto, foto, sí foto, ¿no? Porque él decía, si atacamos a ese lenguaje que nos encajona, de repente vamos a lograr cambio. ¿Y por qué? Simplemente porque la fotografía no está exenta de lo que sucede en la realidad física y ontológica del mundo. En el mundo hay cambio, hay cambio, hay cambio y hay cambio. La fotografía es un ser vivo que se transforma, cambia, tiene células, se reproduce y continúa. Si entendemos eso, vamos a ser capaces de hacer fotos diferentes. Hacer fotos, por ejemplo, que no tienen figura. ¿Por qué la foto tiene que ser rectangular, decía él? O de repente vamos a hacer fotos que las han pintado por encima y no se puede ver lo que son, ¿no? O nos vamos a animar a tomar fotos en absoluta oscuridad y que no se vean, y van a hacer fotos. Entonces, él entendía que esa era la única manera de producir algo diferente. Pero caramba, que eso provoca, claro, provoca a veces muchos problemas, porque a veces sucede de que la gente, por lo que estamos diciendo, no entiende, ¿no? O no entiende el arte, o que les es difícil cambiar o actualizarse, o ponerse a un nivel de la fotografía que no es lo que habían visto esas personas de niños, ¿no? Muchas veces estamos con la idea de fotografía de hace 100 años, en el siglo XX. Roberto Valcárcel no nos echaba la culpa, no nos decía somos así porque no somos tontos, no, simplemente nos decía lo que pasa es que estamos viviendo en un entorno, vivimos en Santa Cruz, vivimos en Bolivia, vivimos en La Paz, vivimos en Cochabamba, en Oruro, etc. No vivimos en París, no vivimos en Nueva York, no vivimos en Montevideo, ni en Sao Paulo, ni en Buenos Aires, ni en Venecia. Y él decía que efectivamente hay sociedades más creativas que otras, ¿no? Y lo que él lamentaba muchísimo es que a pesar de eso tenemos el mundo a nuestro alcance gracias al Internet, pero él decía, la gente no entra al Internet para ver mundo. Eso es lo malo. O sea, la gente no entra a Internet para ver mundo. Decía, entra a Internet para ver sonceras, más o menos, ¿no? Entonces, ahí él menciona, tuvo que llegar Photoshop a nuestro país, digamos, para realmente darnos cuenta que encima de la foto podíamos hacer un montón de cosas, que podíamos transformar la foto. Pero tuvo que llegar Photoshop para que nosotros así lo entendiéramos. Entonces, sí hay esperanza. Interesante esta frase que nos decía, era en este mes de abril, porque si a un alumno vos le dices, aunque le pique y le duela, hazme una foto que no sea pues tan fotosa, que no abunde en tanta fotosidad, sino más bien haz una fotografía que proponga algo no tan fotudo como siempre, lo hará. O sea, es la confianza en la educación, ¿no? A la que mencionaban las personas que me han precedido en la palabra. Entonces, ahí es que adquiere sentido ese juego de palabras de él, ¿no? Para provocar esa necesidad de que el educador confunda. O sea, nosotros como educadores no tenemos nomás que transmitir, sino tenemos que confundir a la gente con la que nosotros trabajamos, los jóvenes. Empujar, provocar, ¿no? Aperturar, ampliar la mente, ¿no? Y él decía, yo no estoy queriendo destruir nada, estoy queriendo ampliar el infinito. En nuestro caso particular, el concepto cerrado que hay de la fotografía, y estaba convencido que así se pudieran hacer maravillas insospechadas con la fotografía. 7, el proceso creativo, ¿no? Ese ya lo vimos, realmente Valcárcel era el maestro de todo lo que significaba el proceso creativo, pero el proceso creativo para todo, ¿no? Cuando yo lo conocí, a mí me sorprendió que
En esa época él estaba viajando a Jordania a dar cursos de creatividad a los funcionarios públicos de Jordania. Me pareció fantástico, o sea, la creatividad para resolver conflictos, ¿no? Y él decía, ese proceso creativo es el que va a provocar que nosotros con la fotografía generemos belleza, que abramos los ojos a nuevas bellezas, y eso es el arte. Entonces él decía, el arte no es representar, no es reproducir la belleza, es preguntarse qué nuevos estímulos podemos encontrar que sean sumamente bellos y que están por ahí, ¿no? Pero que nosotros tenemos que crear. Algo muy interesante de Roberto, que él lo enfatizaba muchísimo, decía, fotografía no es armar un escenario interesante y luego sacarle foto, no, ¿no? La fotografía innovadora va a ser esa fotografía sacada mecánicamente desde la cámara fotográfica. Otra palabra clave de Roberto, libertad. Y así, libertad. Esa libertad de ser diferentes, ¿no? Para salir del embrollo en el que estamos, debemos salir del bollo. Y lo primero es pensar cada uno que es distinto, que es único, que es raro, que es diferente. El individuo es el que va a cambiar el mundo, no los rebaños. Para hacer algo interesante, no hay que hacer algo normal. Siempre tenemos que hacer algo diferente. Debemos mostrar otredad, alteridad, alternativas. Palabras clave que él nos da: curiosidad, criterio propio y travesura. O sea, seamos traviesos, innovemos, etc. 9, docencia. Roberto, todo un artista, todo un personaje, pero él siempre estaba dispuesto a dar clases, y daba clases en la UPSA, daba clases en la evangélica y daba clases en su casa, ¿no? Esto lo encontré, es una diapositiva de varias que tenemos. La saqué tal cual. Él se presenta a sí mismo en una diapositiva y él dice, me interesa la docencia, en el que él se va presentando en esa diapositiva, ¿no? Entonces, en síntesis ya, la idea, dice, de formar fotógrafos que hagan fotos innovadoras no es crear un elitismo en el arte para que solo unos cuantos hagan fotos raras, sino que de lo que se trata es de llegar a gran parte de la gente y que el arte obtenga respuesta y predisposición de la gente y que a la gente le guste y amplíe su mirada del mundo a través de nuevas posibilidades fotográficas. Casi como una estrategia humana de flexibilización de la mente gracias a la fotografía. Habría que preguntarse, dice él, ¿qué condiciones tiene que cumplir un humano para que se le llame humano? Y por supuesto, decía, la principal condición es que sea flexible, ¿no? Entonces, él decía que si de pronto surgen posibilidades fotográficas que cuestionan la realidad, eso se pone interesante, ¿no? Y decía, si un niño de 6 años comienza a cuestionar la realidad mediante juegos fotográficos, pero podemos esto ampliarlo, ¿no? Mediante juegos lingüísticos, mediante otro tipo de juegos, tal vez más adelante va a poder cuestionar la realidad política y otro tipo de realidades represivas de la realidad. Y lo interesante no es nomás enseñar fotografía, hay que crear un sistema alrededor de la fotografía para que esto suceda. Hay que crear revistas fotográficas, tienen que funcionar las galerías de arte, los museos, los concursos, los encuentros, los eventos de fotografía artística e innovadora. Y él decía, y cuando hablo de fotografía innovadora, se trata de una fotografía que rompa con la realidad, que no esté tan inserta en la realidad, que no sea cómplice de la realidad estática en la que vivimos, sino que proponga cambio, aunque sea en la comprensión de lo que es una fotografía. Y en esa ocasión yo le dije, Roberto, pero si la fotografía es algo tan dinámico, ¿cómo estaría definida? ¿Cómo debería estar definida? Está en la entrevista de abril. ¿Cómo debería estar definida según la RAE? Y miren el concepto tan interesante. Él dice, así se debería definir la fotografía. La fotografía es un proceso de descubrimiento de qué posibilidades tiene un aparato que fue inventado para producir la realidad, pero que a lo largo de la historia se ha ido desarrollando y ampliando notablemente a muchos otros campos, como ser el campo de la metáfora, el campo de la abstracción, el campo de otros modos o modalidades de comunicación visual. Y en esa definición, dice, se podría agregar que en los años 20 se entendía por fotografía tal cosa, que en los años 30 tal cosa, que en los años 90 tal cosa, y hoy que se entiende otra cosa. Entonces, que se muestre a la fotografía como un proceso
y así se pudiera salvar ese problema de la RAE de decir que la fotografía simplemente representa a la realidad. Y bueno, él decía, la fotografía es una cosa, y esta es una frase que me encanta, que ni sabemos lo que es, ni sabemos lo que va a ser, ¿no? Estas fueron sus últimas clases virtuales. Él no dudó, ¿no?, en dictar clases virtuales. Las clases de Roberto eran un espectáculo, ¿no? eran un espectáculo realmente. No era el docente que habla, sino que realmente él daba todo de sí, ¿no? Y él salía cansado, porque esas clases son las que más cuestan, que la clase de ir a dar datos y datos y datos, ¿no? Bueno, eso es mi aporte. Muchas gracias.